En este video se presenta lo que podría considerarse como la fuga más impactante de la historia. Fue protagonizada por Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Te invitamos a conocer esta fascinante historia. La fuga del siglo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo. Hola amigos, bienvenidos a Encarcelados. Mi nombre es Mariano y en este canal, 3 veces por semana, te contaré las más impactantes historias que han llevado a muchos tras las rejas. Quédate conmigo para escucharlas, pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para que sigas escuchándome. Sin decir más, comencemos. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien se hizo tristemente célebre por el apodo de El Chapo Guzmán, nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Sinaloa, México. Creció en una familia de bajos recursos y con numerosos hermanos, por lo cual las dificultades económicas y escasez de comida eran el pan de cada día. Su padre, Emilio Guzmán, era conocido por su mal carácter y por ejercer violencia sobre sus hijos. Además, era un mal ejemplo en todos los sentidos, puesto que se dedicaba a la siembra de adormidera o amapola, una planta que produce alcaloides del opio y cuyo cultivo era ilegal. El Chapo abandonó la escuela en 3er grado y se incorporó al trabajo, inicialmente en un puesto de naranjas. De los siguientes años de su vida se sabe poco, hasta que llegó a la adolescencia y con ella, los problemas. Su participación en actividades delictivas comenzó a los 15 años, cuando se involucró en el negocio de la venta de drogas. Además, aprendió a cultivar marihuana y a extraer opio para la producción de heroína. Fue por aquel entonces cuando lo apodaron El Chapo, debido a su estatura baja de 1,60 m. En 1977, El Chapo contrajo matrimonio con María Alejandrina Salazar Hernández, en una ceremonia sencilla. Alejandrina no era ajena al mundo del crimen y el tráfico de drogas, ya que su familia tenía vínculos con Héctor Luis Palma Salazar, conocido como El Güero, quien se convirtió en socio del Chapo. La pareja tuvo 4 hijos: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle y César. Pero el amor no fue para siempre y se separaron unos años después. Mientras tanto, el Chapo continuaba ganando renombre en el mundo criminal, sobre todo debido a su eficacia en la entrega puntual de cargamentos y a su ingenio. En un corto plazo, logró introducir sus productos en Estados Unidos mediante una serie de túneles, demostrando así su astucia en el mundo del narcotráfico. Para 1980, ya había establecido colaboración con Miguel Félix Gallardo, también conocido como El Padrino, quien era el principal traficante de cocaína en México en aquellos tiempos. A mediados de los años 80, el Chapo contrajo matrimonio nuevamente. Esta vez fue con Griselda López, y de esta unión nacieron 4 hijos: Ovidio, Joaquín, Griselda Guadalupe y Edgar. Mientras tanto, en su vida delictiva, se había convertido en uno de los colaboradores de Miguel El Padrino, quien era entonces el líder del cártel de Guadalajara, y tenía otros asistentes, que eran los hermanos Arellano Félix. En 1989, Miguel fue detenido y procesado, lo que desencadenó conflictos entre los hermanos Arellano y el Chapo. Como resultado, el cártel de Guadalajara se dividió, y el Chapo se trasladó a Culiacán, donde fundó el cártel de Sinaloa, consolidándose como el líder del narcotráfico en México. Los Arellano, por su parte, se infiltraron en Baja California y establecieron el Cártel de Tijuana. A lo largo de los años, ambos cárteles desarrollaron una intensa rivalidad. Los líderes del Cártel de Tijuana disputaban territorio para el comercio de drogas en áreas cercanas a Estados Unidos con el Chapo. La competencia era desleal y violenta. Uno de los ejemplos más claros fue lo ocurrido el 24 de mayo de 1993, cuando un grupo de narcotraficantes rivales, liderados por los Arellano, planificó una emboscada en el aeropuerto de Guadalajara. Los sicarios tenían información de que el Chapo llegaría en un automóvil Grand Marquis blanco de la época,
pero minutos antes el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo llegó en un auto idéntico. A raíz de esta confusión, el cardenal fue acribillado. Después del fallido, aunque no menos fatal, atentado, los Arellano escaparon en una avioneta, mientras que el Chapo huyó en un taxi con destino a Chiapas y luego intentó cruzar la frontera hacia Guatemala. Sin embargo, el 11 de junio de 1993, fue capturado por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, quienes rechazaron un soborno ofrecido por el delincuente. Fue extraditado a México bajo cargos de asesinato y narcotráfico. Una vez en el país, lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social número 1 y permaneció en este reclusorio hasta el 22 de noviembre de 1995, cuando fue transferido al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. En ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos inició un proceso legal contra el sujeto por cargos de lavado de dinero y conspiración para transportar cocaína. Durante su estancia en Puente Grande, según testimonios, el Chapo tuvo varias identidades: el jefe, Don Joaquín y el señor. Sobornó a funcionarios de la prisión para organizar visitas conyugales y reuniones de negocios, manteniendo así el control de su imperio. Además, disfrutaba de privilegios como un teléfono móvil, recibía los diarios y durante su tiempo en prisión completó sus estudios de bachillerato, transformándose en una figura considerada intelectual. A pesar de su reputación, también se le describía como humanitario, ya que desaprobaba el maltrato hacia los reclusos. El 18 de enero de 2001, con menos de 9 años de reclusión, el Chapo logró llevar a cabo su primera fuga, sobre la cual existen varias hipótesis. Una de ellas sugiere que, con la ayuda de un individuo apodado Chito, encargado de la lavandería del penal, se ocultó en un carrito de sábanas y toallas sucias para salir. Otras versiones sostienen que escapó en un camión de basura, en lugar de uno de lavandería. Sin embargo, según el libro Los Señores del Narco, de Anabel Hernández García, el Chapo no utilizó ninguno de esos métodos, sino que salió por la puerta principal del penal de Puerta Grande tras sobornar a todo el personal carcelario. Las investigaciones posteriores determinaron que en su fuga participaron 71 personas, incluidos 15 funcionarios del sistema penitenciario. Mientras estaba prófugo en septiembre de 2001, su hermano Arturo fue ingresado en el penal de La Palma, acusado de ser uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa. Para el 31 de diciembre de 2004, Arturo perdió la vida a mano de otros presos. Mientras continuaba prófugo en el año 2006, el Chapo conoció a una joven de 17 años llamada Emma Coronel, mientras ella era coronada reina de la Feria del Café y la Guayaba, en el norteño estado mexicano de Durango. A pesar de la considerable diferencia de edad, ya que el Chapo contaba con más de 50 años, según versiones de quienes estuvieron presentes, fue amor a primera vista. Tan solo un año después, comenzaron una relación. Aunque Emma afirma que se casaron, varias fuentes lo niegan, pero su vínculo se mantuvo firme. Todo su dinero ilícito no le sirvió al Chapo para evitar una enorme tragedia familiar. El 8 de mayo de 2008, uno de los hijos del capo, Edgar, el cual tuvo con su segunda mujer, Griselda, perdió la vida en Culiacán debido a disputas entre cárteles. Para septiembre de ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos solicitó la captura y extradición del Chapo para enfrentar cargos por los que estaba acusado desde 1995. A pesar de las solicitudes de captura, él continuaba prófugo. El 11 de agosto de 2009, la Policía Federal Preventiva encontró un escondite del Chapo en Durango, donde ocultaba un arsenal, marihuana y dinero, entre otras cosas. Dado que era uno de los criminales más buscados, el gobierno de México, a través de la Procuraduría General de la República, conocida como PGR, ofrecía una recompensa de 60 millones de pesos, lo que podrían ser alrededor de 3,5 millones de dólares, y el gobierno estadounidense ofrecía 7 millones de dólares a quien proporcionara información valiosa para su ubicación y detención. Por aquel tiempo, la revista Forbes, conocida por sus listas sobre las personas más influyentes, poderosas y millonarias del mundo,
incluyó al hombre en su lista mundial de multimillonarios en el año 2009, ubicándolo en el puesto 701 con el mínimo de riqueza necesario para aparecer en ese grupo, $1.000 millones. Para el año 2010, Emma se enteró de su embarazo de gemelas y decidió recibir a sus hijas en Estados Unidos. Viajó en julio de 2011 y finalmente dio a luz en agosto, en Los Ángeles, California, nombrando a las gemelas María Joaquina y Emma Lee Guadalupe. Los años continuaron pasando. Ya costaba dimensionar que el Chapo podría llevar tantos años prófugo con éxito, aunque también era fácil pensar en el enorme poder del dinero para comprar el silencio y las voluntades. Sin embargo, el 22 de febrero de 2014, después de más de 13 años como fugitivo, fue capturado en un hotel en el balneario de Mazatlán, Sinaloa, donde aparentemente asistía a una fiesta. En la operación de captura, colaboraron elementos de la DEA y los Marshals de Estados Unidos. El Chapo fue recluido en la cárcel El Altiplano, una prisión federal ubicada en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a unos 90 kilómetros de la Ciudad de México. Estaba encarcelado en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. Esta prisión fue construida en 1991 para albergar a los narcotraficantes de más renombre del país y tiene una capacidad para 720 reclusos. Cuenta con un complejo y completo sistema de seguridad compuesto por un circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas, detectores de metal, drogas y explosivos, radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia y telefonía. Sus paredes están reforzadas y tienen alrededor de 1 metro de espesor. Además, el espacio aéreo alrededor del lugar está restringido, mientras que las comunicaciones están cortadas en un perímetro de 10 kilómetros. Pero, aunque el Chapo estaba dentro de lo que parecía ser el fuerte más seguro y controlado de México, y supuestamente estaba aislado en una celda de 3 por 4 metros, en julio de 2014 logró convocar, junto con Edgar Valdés Villarreal, otro criminal implicado en el narcotráfico, una huelga de hambre masiva que involucró a más de 900 presos del penal y que duró al menos 2 días. En febrero de 2015, el Chapo dio otro paso audaz para evadir la seguridad y burlar las medidas de confinamiento. Aunque se suponía que continuaba aislado, organizó una carta pública en la que detalló las condiciones de la prisión, contando con la participación de otros capos narcos, incluyendo enemigos que buscaban su muerte en la calle, pero que se aliaron tras las rejas. Sin que nadie lo sospechara, mientras los distraía con esas acciones que generaban escándalo en la opinión pública, el verdadero plan maestro del Chapo estaba en marcha. Según las investigaciones, durante las visitas de Emma, su joven pareja, comenzaron a planificar su próxima fuga. Emma, junto con 3 de los hijos de su marido, Iván, Alfredo y Ovidio, habrían adquirido una casa en construcción al suroeste del penal, en la colonia Santa Juanita, rodeada por sembradíos de maíz. Allí comenzó la obra y el operativo de rescate. El primer paso fue proporcionarle al Chapo un reloj con GPS durante las visitas, permitiendo detectar el lugar exacto de su celda. Se inició la excavación de un túnel con una precisión casi milimétrica, un proyecto que, según las estimaciones, implicó la participación de arquitectos, geólogos e ingenieros. Este túnel se extendía por una distancia de aproximadamente 1,5 kilómetros, desde la casa en construcción hasta la ducha de la celda. Lo que hacía que el plan fuera perfecto era la existencia de un punto ciego en las cámaras de seguridad, debido a las convenciones de derechos humanos que prohibían la vigilancia de momentos de intimidad o áreas de higiene de los reclusos. Finalmente, llegó el día. A las 20 horas del sábado 11 de julio de 2015, el Chapo recibió sus medicinas. Caminó por la celda, se cambió el calzado y se puso de cuclillas en el lugar donde se aseaba. Fue así como desapareció por un boquete de 50 centímetros. El capo narco se escapó a través de un túnel de 1,70 m de altura y entre 70 y 80 centímetros de ancho, el cual tuvo un coste estimado de $500,000.
La construcción del túnel llevó entre 8 y 10 meses, con la participación de 10 a 15 personas. El túnel contaba con un sistema de ventilación y alumbrado, además de una moto que fue adaptada y montada en rieles, la misma que fue utilizada para ir sacando los escombros y que facilitó la fuga. Durante su huida, a medida que avanzaba por el túnel, el Chapo rompía las luces para evitar ser capturado. Todo estaba meticulosamente planeado. Incluso se construyó un pequeño recinto para que el narcotraficante se cambiara de ropa antes de salir a la superficie. El Chapo llegó a la salida, donde lo esperaba su cuñado en una camioneta 4x4. Luego, fue trasladado de inmediato a una pista clandestina, donde aguardaba una avioneta que lo llevó a Sinaloa. Aunque la celda estaba vigilada las 24 horas mediante cámaras de video con audio, los guardias de la prisión tardaron 26 minutos en descubrir la ausencia del importante recluso. Pero además, a las autoridades penitenciarias les tomó 3 horas darse cuenta del método usado y poder desandar la ruta de escape del capo narco. Entretanto, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la región, y eso incluyó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Toluca y la realización de retenes en carreteras cercanas. Sin embargo, todas esas medidas eran inútiles, tomando en cuenta la enorme ventaja de tiempo que el delincuente tenía a su favor. A través de investigaciones y pericias realizadas con posterioridad, se descubrió que en el predio en donde estaba la salida del túnel, había 3 construcciones: una vivienda familiar, una barda perimetral y una bodega. La vivienda constaba con 4 cuartos, algunos equipados como cocina, 3 con camas y 1 con baño completo. En la zona delimitada por la barda perimetral, se encontraron 5 bardas de proporciones similares que contenían 1.755 metros cúbicos de tierra y material esparcido, equivalente a 3,250 toneladas, identificado como el material extraído del túnel y distribuido de manera que no llamara la atención. La complejidad y el sigilo de la fuga del Chapo levantaron numerosos interrogantes y críticas sobre la seguridad del sistema penitenciario en México. A pesar de que se utilizó maquinaria pesada y que la construcción del túnel llevó meses, la aparente normalidad de la actividad de construcción en la zona y la falta de detección durante el proceso sorprendieron a muchos. Durante las investigaciones posteriores en el túnel, así como en la casa, se encontraron muestras de ADN que indicaban la presencia de al menos 13 personas diferentes, todas del sexo masculino. La investigación sobre la fuga del Chapo se enfocó en 2 aspectos principales: la corrupción y complicidad dentro de las instituciones penitenciarias, así como la colaboración delincuencial fuera de ellas. Se llevaron a cabo acciones legales, como órdenes de aprehensión e incautaciones de bienes de presunto origen ilícito, dirigidas tanto a personas vinculadas dentro del sistema penitenciario como a individuos fuera de él. Mientras hacían seguimiento de todas las pistas, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, conocida como DEA, detectó el escondite del Chapo en las sierras de Durango, en el norte de México. Sin embargo, el 16 de octubre de 2015, el peligroso capo volvió a escapar de su recaptura y resultó herido. En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que el sujeto no había sido herido durante el enfrentamiento, sino que una huida precipitada le causó lesiones en una pierna y en el rostro, mientras era perseguido por fuerzas federales. En esa misma época, hubo un hecho que, cuando se supo, llamó la atención a nivel mundial, y fue la publicación de la entrevista de Sean Penn al Chapo en la revista Rolling Stone. La entrevista tuvo lugar en octubre de 2015 y fue facilitada por la actriz mexicana Kate del Castillo, quien habían establecido contacto con el líder del cártel de Sinaloa. La publicación de la entrevista se realizó en enero de 2016 y de inmediato atrajo la atención de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que estaban trabajando para recapturar al fugitivo. A raíz de las comunicaciones entre los involucrados en la entrevista, las autoridades comenzaron a rastrear la ubicación del Chapo. Después de ser nuevamente localizado,
El 6 de enero de 2016, debido a movimientos sospechosos en un domicilio de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, la operación para recapturar a El Chapo se lanzó el 8 de enero de ese año. Tras intentar una fuga nuevamente a través del subsuelo, el narcotraficante fue capturado. Durante el operativo, 5 de los escoltas armados del narcotraficante murieron y 6 más resultaron heridos. Ese mismo día, se informó a medios nacionales e internacionales que el capo volvería a la cárcel de El Altiplano, de la cual se había fugado 181 días antes. La alegría de la captura le duró poco al gobierno mexicano, pues de inmediato se desató una disputa con el gobierno de Estados Unidos. Finalmente, El Chapo fue extraditado a Nueva York el 20 de enero de 2017 para enfrentar cargos por narcotráfico como jefe del cártel de Sinaloa, después de una batalla legal de casi un año. Dado su historial de fugas, fue detenido bajo aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una cárcel federal en el distrito de Manhattan. Después de su extradición a Estados Unidos, fue trasladado a la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, también conocida como ADX o El Alcatraz de las Rocosas. Esta prisión está ubicada en una zona remota y semiárida de Colorado. ADX es conocida por su alta seguridad y ha sido diseñada para albergar a los reclusos más peligrosos y difíciles de manejar. Desde su inauguración en 1994, ningún preso ha logrado fugarse de esta instalación. Las celdas de ADX miden 3,5 metros de largo por 2 metros de ancho. Están equipadas con camas, escritorios, taburete y estante, todos hechos de concreto para evitar que puedan ser utilizados de manera destructiva o para escapar. Los presos pasan 23 horas del día encerrados en sus celdas y tienen una hora de recreación individual. La prisión cuenta con medidas de seguridad extensas, incluyendo torres externas con guardias armados, patrullas móviles y un perímetro constantemente vigilado. El juicio al Chapo comenzó el 5 de noviembre de 2018 y fue un evento histórico, con múltiples aplazamientos. Presidido por el juez Brian Cogan, el proceso contó con un jurado cuyos nombres se mantuvieron en secreto por razones de seguridad. La fiscalía, liderada por Andrea Goldberg, presentó cargos relacionados con narcotráfico, blanqueo de dinero y porte de armas. La defensa estuvo a cargo de los abogados Jeffrey Lichtman y Eduardo Valareso. El enfoque del juicio se centró en el papel de El Chapo como el líder del cártel de Sinaloa, considerado una gran amenaza por la DEA. El testimonio crucial provino de 13 colaboradores que traicionaron al capo. Jesús Rey Zambada describió cómo Guzmán sobornaba a autoridades mexicanas. Miguel El Tololoche Martínez, expiloto, reveló detalles sobre la organización, incluyendo lujos y métodos de transporte. Juan Carlos Chupeta Ramírez, proveedor de cocaína, habló sobre la alianza entre cárteles y el uso de túneles. Durante el juicio, varios testigos proporcionaron detalles reveladores sobre las operaciones del cártel de Sinaloa. Estos testimonios arrojaron luz sobre la corrupción, la violencia y la extensión de la red criminal de El Chapo. Además, se abordó la relación del cártel con figuras políticas mexicanas, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto. El proceso contra El Chapo se convirtió en el mayor juicio por narcotráfico celebrado en la historia de Estados Unidos y uno de los más caros. El 17 de julio de 2019, fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos. A pesar de la condena de Guzmán, las autoridades continuaron investigando a su entorno y el foco se centró en Emma. La noche del lunes 22 de febrero de 2021, Emma fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Dulles, Virginia. Inicialmente, se informó que enfrentaba acusaciones de narcotráfico y se solicitó su detención temporal sin derecho a fianza. El 30 de noviembre de 2021,
fue condenada a 3 años de prisión por sus conexiones con el narcotráfico, en el marco de investigaciones sobre lavado de dinero y tráfico de drogas. 2 años más tarde, el 13 de septiembre de 2023, la joven recuperó su libertad debido a un buen comportamiento en prisión. La historia, que parece sacada de la ciencia ficción, es la cruda realidad. El Chapo acumuló una fortuna estimada en $14,000 millones, construida a través del tráfico de aproximadamente 155 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos desde la década de 1980. Además, se le atribuyen entre 2.000 y 3.000 asesinatos. A pesar de su condena, ha manifestado su intención de apelar el veredicto. Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.